Bueno, estoy yo a cargo de la dirección académica, Nidia Batilana. Le quiero dar un saludo cordial a Luis Pedernera, comisionado del Comité de los Derechos del Niño, también a la compañera Cintia Florentín, que es directora ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, más conocido como CEDIA. Acá a la querida compañera Eve Otero, a quien conozco ya de hace un buen tiempo en esta travesía, digamos, de la promoción y la defensa de los derechos del niño y la niña en nuestro país. Así que, bueno, un cordial saludo a todos y todas, estudiantes, docentes, compañeros también del directivo. Nos parece sumamente oportuno este espacio de conversatorio en donde con Luis Pedernera, quien tiene una amplia trayectoria y conocimiento, así como Eve y Cintia, en el marco de la protección y la defensa de los derechos del niño y la niña, es clave hoy sentarnos a charlar, a analizar, a informarnos, justamente porque, bueno, Paraguay ha pasado por un examen que un poco ahora seguramente vamos a poder compartir las observaciones y, bueno, y todo lo que todavía está pendiente para seguir construyendo política pública y, por sobre todo, garantizando derechos a los niños y niñas del Paraguay. Concretamente estamos en el salón con estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Están estudiantes desde el segundo semestre hasta el octavo. A partir del cuarto semestre, los estudiantes de la carrera en la asignatura Abordaje Profesional, que sería como la práctica supervisada, tienen un acercamiento justamente al área temática de la niñez y adolescencia, y ahí, bueno, van haciendo sus experiencias de prácticas, de pasantías. Algunos están a nivel territorial, otros en instituciones públicas, instituciones privadas, así es que, bueno, creo que es sumamente oportuno aprovechar este espacio que tenemos justamente a referentes del área, conocedores de la temática, a hacer las preguntas, a compartir un poco también a partir de nuestras propias experiencias. Y bueno, y en esto de lo que este año se cumplen 35 años justamente de la ratificación de la Convención por los Derechos del Niño, que se da en el 90, vía la Ley 57/90, en donde se inicia un largo proceso de construcción de institucionalidad de la niñez, con avances y con retrocesos, y con muchos desafíos. Entonces, bueno, creo que aprovechar este espacio, más que nada también para que cuando estemos en terreno, en el trabajo con los sujetos, con las niñas y los niños, bueno, podamos también tener mayores elementos de cómo realizar un abordaje desde una perspectiva de integralidad y, por sobre todo, un enfoque de derechos. Así que, bueno, muchas gracias y muchas gracias a la CEDIA por tener en cuenta este espacio de la facultad para esta presentación. Gracias. Gracias, Nidia. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales por recibirnos también para realizar esta actividad. Bueno, mi nombre es Cintia Florentín, directora ejecutiva de la CEDIA, y yo les quiero invitar primero a algo. ¿Se animan? ¿Se animan a venir un poco más adelante? ¿Quiénes están atrás? ¿Sí? A ver, ¿quiénes se animan a ocupar estos asientos acá para que sea un encuentro más cercano? Porque el auditorio es un poco amplio. Parece que no. Bueno, la invitación está hecha para ocupar estos lugares, así Luis y Eve y yo podemos interactuar así de una manera más rápida, ¿sí? Y no tenemos que levantar así el cuello hasta atrás. Bueno, hoy la CEDIA, a través de esta actividad, tiene el objetivo de promocionar las observaciones finales, que, como bien adelantó Nidia, son el resultado de un largo proceso de evaluación por el que pasó nuestro Estado sobre la situación que atraviesan las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Pero antes de eso, perdón, me salté. ¿Ustedes le conocen a la CEDIA? ¿Alguien le escuchó alguna vez? ¿Sí? Entonces, para quienes no, la CEDIA es una plataforma, es una red de 28 organizaciones de la sociedad civil
que hace un poquito más de 30 años venimos trabajando en la promoción, en la defensa, en la protección, en la vigilancia de los derechos de las niñas, niñas, adolescentes. Nuestras organizaciones trabajan en diferentes puntos del país y la plataforma como red tiene un mandato principalmente de monitoreo, de vigilancia de las políticas públicas, de contar y recabar información. Por ejemplo, tenemos un observatorio de políticas públicas donde utilizamos datos oficiales y con eso realizamos herramientas también de datos para que ustedes, la sociedad en general, pueda acceder a información basada en datos de manera un poco más amigable. Y en el marco de todo el trabajo que realizamos a través de la CEDIA, actualmente en estos días facilitamos la visita de Luis Pedernera, comisionado del Comité de los Derechos del Niño, para poder hacer este trabajo de promocionar las observaciones finales. ¿Qué vamos a hacer en estas 2 horitas? Entonces, en estas 2 horas les queremos invitar a que podamos conocer a grandes rasgos algunas observaciones finales, a que Luis luego nos pueda compartir un poco para entender mejor qué es la convención, qué es el comité, cuál es el rol del Estado, de la sociedad civil, de la academia incluso, y cómo es el proceso que pasa un país hasta llegar a esas observaciones finales. Y que después, con Eve Otero, que es especialista con una larga trayectoria en derechos de la niñez y la adolescencia, podamos aterrizar un poquito más a nivel nacional y que podamos analizar y reflexionar sobre cómo está el sistema de protección o la protección social en relación al sistema de protección de niñez y adolescencia, ¿sí? Y después abrir un espacio de intercambio con Eve, con Luis principalmente, para que ustedes puedan hacer comentarios y reflexiones teniendo en cuenta también su propia práctica de estudiantes, de docentes, su práctica profesional, porque también quiero recordar que como esta es una convocatoria abierta, también hay referentes de organizaciones de sociedad civil, de algunos movimientos, etcétera, ¿sí? Somos muchas y muchos. No nos vamos a poder presentar cada uno, pero cuando tomen la palabra también pueden aprovechar esa oportunidad para contar quiénes son o a qué organización también representan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo ya le quiero invitar a Luis y a Eve que puedan pasar adelante. Ustedes también pueden pasar más adelante. Ahí está. A ver, voy a aprender esto, a ver si es que entendí cómo se usa. Ahí está. Ya Luis lo va a explicar mejor. Yo solamente de manera resumida en este inicio quiero otra vez colocar el examen que Paraguay tuvo este año, ¿sí? Es un proceso que dura más de un año, donde el Comité de los Derechos del Niño va recibiendo informes para luego llegar hasta estas recomendaciones u observaciones finales. Y en ese proceso, sociedad civil también tiene participación. Las organizaciones de la sociedad civil o los movimientos sociales y las organizaciones de chicas y de chicos. Entonces, el año pasado, cuando el comité anuncia que Paraguay va a entrar en ese proceso de examen y convoca a las organizaciones de sociedad civil y a las organizaciones de chicos y chicas que quieran informar o enviar sus informes alternativos, la CEDIA toma la decisión de enviar y formar parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, hay como unos requerimientos, unos formatos, pero lo que hicimos desde la CEDIA fue también ponernos a analizar como plataforma, como red, cómo veíamos o percibíamos desde la sociedad civil la situación de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, presentamos 2 informes alternativos, uno que es público, ¿sí? Es decir, que ustedes entran a la página de Naciones Unidas y van a poder encontrar otro informe alternativo que lo enviamos como de forma privada, ¿sí se dice, Luis? Cuando lo enviamos al comité, pero no autorizamos a que sea un documento público. Y un tercer informe que se fue apoyado por la CEDIA fue un informe que fue elaborado por niñas, niños y adolescentes que pasaron por un proceso de participación colectiva donde varias organizaciones de chicas y de chicos de todo el país
pudieron analizar la situación de sus realidades y escribir y elaborar un informe que también fue enviado al comité. Entonces, desde la CEDIA, o con apoyo de la CEDIA, enviamos 3 informes alternativos el año pasado. En mayo del 2023, el Comité de los Derechos del Niño convoca a la presesión, que es una reunión privada donde referentes de sociedad civil que puedan acceder a ir a Ginebra pueden ir. Entonces ahí también tuvimos la oportunidad de ir a como contar ese informe de manera presencial y donde chicas representantes de estos 3 chicas representantes de estos grupos de organizaciones de chicas y de chicos pudieron también viajar y contar sus realidades y el propio Comité de los Derechos del Niño les pudo escuchar en vivo y en directo, como se dice. Y este año, 2024, en mayo, se hizo la sesión de Paraguay. Es decir, ya fue una comitiva del gobierno hasta Ginebra para poder conversar con el comité en base a algunas preguntas que Luis después les va a explicar mejor. Ese, como es una sesión, eso sí fue público. No sé si alguien acá pudo seguir esa sesión en vivo. Alguien se levantó a las 4 de la mañana a mirar, porque es horario de Ginebra. Pero eso sí se pudo transmitir en vivo, e incluso está grabado. Entonces, eso sí era como un espacio de acceso público, y después de eso salieron estas observaciones. Hice este caminito para poder entender de dónde salieron realmente estas observaciones. El informe es así, tiene 18 páginas. Entonces hoy en este espacio no vamos a contar ni a leer todo lo que dice acá porque realmente va a ser muy largo. Sí va a ser riquísimo realmente que ustedes se puedan tomar el tiempo de poder leer este informe país, que puedan mirar todas las dimensiones y todas las preocupaciones, porque el comité primero pone un marco de preocupación y luego las recomendaciones o las observaciones, y que está desde diferentes aspectos. Pero yo lo que les voy a presentar acá, así para que podamos tener por lo menos una idea de cómo se presenta o qué dice el informe, para que ustedes después les puedan dar como un poco más de contenido a eso que vayamos hablando con Luis y con Eve. Esto lo vamos a saltar. Por ejemplo, hace algunas observaciones finales sobre la asignación de recursos y generación de datos. Después de leer y escuchar todas las respuestas del Estado paraguayo y de las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, una de las recomendaciones es aumentar sistemáticamente las asignaciones presupuestarias para las políticas destinadas a las infancias. O, por ejemplo, fortalecerle al Instituto Nacional de Estadísticas para que pueda generar cada vez mejores datos en relación al cumplimiento, al avance de la propia Convención de los Derechos de las Niñas y Niños. Otra dimensión, por ejemplo, sobre la no discriminación, donde recomienda claramente establecer leyes que prohíban cualquier tipo de discriminación o promover la imagen positiva de niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho, sobre el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y nos recomienda implementar medidas para prevenir accidentes de tráfico y garantizar la seguridad de las chicas y los chicos, adoptar acciones para prevenir las desapariciones, investigar las muertes que ocurren en los centros privados de libertad, sobre la violencia contra las niñas y los niños, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con implementar políticas, acciones, programas para poder prevenir y erradicar las violencias, sobre el matrimonio infantil, que esto después Luis le va a hacer un énfasis especial, pero recomienda, por ejemplo, derogar las excepciones legales para que las niñas y adolescentes y niños y adolescentes varones se casen o entren en matrimonio antes de los 18 años, crear planes para la protección para las víctimas de matrimonios infantiles, etc. Sobre la salud también pone como énfasis en ciertas preocupaciones el comité y recomienda poder mejorar el acceso a la atención sanitaria, aumentar la cobertura de la inmunización, abordar las causas de la seguridad de la inseguridad alimentaria, la nutrición, etc. Sobre la salud adolescente.
Estos son algunos ejemplos nomás, ¿sí? Entonces, cuando ustedes accedan al material, van a ver también que hay otras preocupaciones y hay otras recomendaciones del comité, y ustedes en su quehacer estudiantil o en su quehacer profesional van a darse cuenta de cuáles son aquellas con las que se relacionan más y donde ustedes podrían también crear más acciones de incidencia para que el Estado tome estas medidas y puedan adoptarlas. Porque ya Paraguay, ya lo decía Nidia, o sea, Paraguay ratificó esa convención en 1990. La convención sale en 1989, Paraguay dice aprobamos, ratificamos y aprobamos por ley, entonces significa que Paraguay tiene un compromiso asumido de poder cumplir con esta convención a través de sus diferentes políticas públicas y que eso después se tiene que traducir en cuestiones concretas que son los servicios públicos a los que finalmente la población accede. Bueno, de mi parte va por ahí, es como una pequeña introducción porque después ya no vamos a tener tiempo de mirar a profundidad ese documento, pero sí de poder reflexionar en torno a estos procesos generales que tenemos con la convención y con el comité. Muchas gracias. Es un gusto estar en la Faxo, gracias a la CEDIA y a la Faxo por la posibilidad de estar en Paraguay, tener esta actividad y de reencontrarme con Eve, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Empezamos hace años en esta lucha en el terreno de los derechos del niño, todavía seguimos en diferentes espacios, pero seguimos convencidos de que hay que dar todavía esta batalla que necesita mucho todavía. Bueno, como Cintia dijo y como ya se anunció, el Estado paraguayo fue examinado por el comité en mayo y de ese examen hay un documento de conclusiones y recomendaciones. Para eso a mí me pidieron que explique un poco qué es el comité, qué hacemos, cómo llegamos al comité, y voy a hacer eso, que puede ser un poco aburrido, y después voy a terminar con algo más conceptual, que es una introducción a la situación de los niños en el mundo y los desafíos que tenemos. Bueno, el comité es el órgano que crea la convención, que se encarga de monitorear el cumplimiento del tratado y de los 2 protocolos opcionales que tiene la convención. Somos 18 expertos independientes, es la categorización, aunque a mí no me gusta mucho la palabra experto, y siempre digo que sí la palabra independiente. Nosotros no recibimos, aunque en el proceso de elección somos propuestos por los estados, una vez electos no debemos recibir órdenes de ningún gobierno y de ninguna organización, ni de dentro ni de fuera de las Naciones Unidas. Es decir, a nosotros ni siquiera el secretario general de la ONU nos da orden. Es una estructura especial que tiene las Naciones Unidas y somos 10 órganos de tratados, 9 comités y un subcomité de prevención de la tortura. Somos 18, nos eligen por un mandato de 4 años con posibilidades de ser reelectos. Yo estoy en mi segundo periodo y estoy terminando mi segundo periodo y volveré a mi casa a descansar. Pero la convención no plantea que nuestra reelección tiene 2 periodos, puede ser indefinido. Yo tengo colegas que van por 16 años en el comité. Desde mi perspectiva eso no está bueno, debería renovarse. Y somos 18 que respondemos a diferentes configuraciones políticas, socioculturales, religiosas, porque somos de diferentes regiones del mundo. Yo ahora estaba mirando la integración actual y de los 18 somos una de Chad, un islandés, una búlgara, un etíope, uno de Bután, una marroquí, una sudafricana, una japonesa, un suizo, una de Georgia, una de Togo, una de Omán, uno de Bélgica, una de Panamá, una de Barbados, una de Níger y una argentina.
y un uruguayo. Somos bien diferentes y en ese berenjenal tomamos decisiones sobre derechos del niño. Nuestro mandato tenemos 3 tareas como mandato. El mandato original por el que nos crea la Convención es monitorear la aplicación mediante los exámenes a los Estados partes. Ese mandato, la Convención dice que se tiene que hacer cada 5 años. Cada 5 años el Estado manda un informe oficial y a partir del informe oficial se desencadena todo el proceso que Cintia esbozó, que incluye recibir informes de fuentes alternativas. Para nosotros las fuentes alternativas son las organizaciones no gubernamentales, los niños, las agencias de Naciones Unidas, en especial el UNICEF, pero eso no quita que sean otras fuentes, y también fuentes académicas. En algunos países tenemos universidades que son muy activas y mandan reportes, muchos de ellos confidenciales, para el trabajo del comité. Ese proceso de examen, que la Convención dice que es quinquenal, se hace en un promedio cada 8 años. En términos concretos, los 5 años terminan convirtiéndose en 8, pero hay algunos estados que aprovechan ese retraso y están en un retraso estructural de más de 10 años de no presentar informe. Creo que la situación de Paraguay desde el 2010 no presentaba informe, entonces este fue el último examen que abarcó un periodo bastante grande de tiempo. Nosotros somos independientes. Cuando se nos elige, que se nos elige en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los estados cuando nos eligen tienen en cuenta nuestra capacidad técnica, nuestra idoneidad moral, nuestra independencia, y nuestro trabajo es de carácter temporal, 4 años u 8, los que hemos sido reelectos. No recibimos remuneración. Nosotros sesionamos 3 veces al año en Ginebra y para ir a las sesiones recibimos una dieta que nos permite bancar el alojamiento, la alimentación, el transporte durante la sesión, que dura 1 mes, y viajamos 3 veces al año a Ginebra, en enero, febrero, en mayo, junio y en septiembre, octubre. Somos uno de los 3 comités que tiene 3 periodos de sesiones, junto al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El lugar de trabajo es Ginebra, salvo el Comité de Derechos del Niño, que en el 2020 sesionó por primera vez en la historia fuera de Ginebra, y lo hicimos en el Pacífico, en la zona de las islas del Pacífico, en Samoa. Fue la primera vez que un comité sale de Ginebra y lleva una sesión fuera del espacio natural de trabajo, y que fue una experiencia realmente valiosa porque cambia la perspectiva. Ginebra es muy formal. Si ven la sala, yo tenía una presentación acá, pero como no soy muy amigo de los PowerPoint, no se van a perder la foto, pero la sala es muy formal, generalmente estamos todos de traje, y eso hace perder también cercanía con las delegaciones y eso, y es un diálogo un poco más frío. Nos enojamos, si ven, nos ponemos duros, si vemos que un Estado lo que va es a mentirnos y a hablar sin sentido. Y cuando uno va a una región ve de otra forma y cambia el diálogo. La Convención es el instrumento de derechos humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas, tiene 196 ratificaciones, la única excepción es Estados Unidos, que Estados Unidos paradójicamente no ratificó la Convención, pero sí ratificó los 2 protocolos opcionales, el de niños en conflictos armados y el protocolo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. Esos 2 protocolos lleva el primero, niños en conflictos armados, 176 ratificaciones, y el segundo, 171. Y hace tiempo no se mueven de ese número. Y la Convención, felizmente, tiene un tercer protocolo que se llama de comunicaciones individuales,
Por ese protocolo nosotros podemos recibir denuncias de los niños por violaciones a la Convención y sus dos protocolos, o abrir investigaciones contra un Estado si el comité recibe información fidedigna de que en el Estado parte se están violando de manera sistemática y grave los derechos de los niños y se abre una investigación confidencial. Ese protocolo, que es el más nuevo y que a mi entender es el más lindo para trabajar, porque genera estándares que después se les voy a contar algunos casos para que vean, a la fecha tiene 153 ratificaciones. Los dos últimos países que ratificaron fueron Seychelles hace un año y hace 3 semanas Burkina Faso acaba de ratificar el protocolo. Europa y América Latina son las regiones que más ratificaron este protocolo. Acá en América queda solo Colombia, que esperamos que Colombia anuncie cuando sea examinada el año próximo en Ginebra, que ratifica el protocolo. Queda Venezuela y queda Surinam. Y después en Centroamérica y Norteamérica queda Canadá, México, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y después todo el Caribe, que el Caribe no ha ratificado todavía el tercer protocolo. A la fecha, el comité no tiene ningún país que no haya presentado informe al comité. Todos los 196 países han sido examinados por el comité desde su creación. El último país era Somalia. Yo fui presidente del comité durante mi presidencia en el comité. Somalia ratifica la convención y viene a Ginebra y pide ser examinado rápidamente. Había un cambio de gobierno y el comité, en un gesto de atender esa demanda, era histórico también, examina al año a Somalia y de esa forma no queda ningún país sin ser examinado por el comité a la fecha, con reporte inicial. Nuestro mandato, el primero que les dije, es examinar a los estados partes del que termina ese documento. El Estado manda el informe, luego el comité invita a recibir información de fuentes alternativas. Luego que recibe las fuentes alternativas, el comité hace una presesión en Ginebra e invita a niños y a organizaciones a viajar a Ginebra y ahí escucha en una reunión que es privada. Y es privada porque todavía las amenazas a los defensores de derechos humanos siguen siendo un problema grave en el mundo y nosotros tenemos que tener precaución de que lo que se hable ahí quede ahí, salvo que las organizaciones anuncien que fueron, pero si no, la reserva es la regla de la presesión. Y después, 3 meses después de la presesión, viene la sesión con el Estado. La presesión dura 3 horas y la sesión con el Estado dura toda una jornada. Es toda una mañana y toda una tarde, o toda una tarde y una mañana. Y ahí va el Estado y al Estado se le pregunta mucho y el Estado responde y luego de eso el comité delibera y adopta el documento de recomendación. El segundo mandato que tenemos es interpretar la convención. El comité es el único órgano autorizado a interpretar el contenido de la convención. Y cuando nosotros interpretamos, lo hacemos a través de las observaciones generales o comentarios generales, que son documentos en donde el comité desarrolla el contenido de algún derecho planteado en la convención o de derechos planteados en la convención. Tienen una función de aclarar conceptos, despejar dudas y darle orientación a los estados sobre implementación de la convención. A la fecha van 26 comentarios generales adoptados. El último ha sido sobre derechos del niño, ambiente, con énfasis en cambio climático, que es el número 26. Y en este momento estamos en el proceso de elaboración de la observación general número 27, que es derechos del niño, acceso a la justicia y medios de reparación. El proceso de elaboración de un comentario general es de 2 años y también se hace recibiendo aportes de diversas fuentes, academia, sociedad civil, estados y los propios niños.
Y por último, las dos cuestiones más novedosas de la Convención es la posibilidad de recibir denuncias por violaciones a la Convención. En el año 2014 entró en vigor el Protocolo de Comunicaciones Individuales de la Convención. Por ese protocolo, el comité, luego de cumplido una serie de condiciones que establece el protocolo, que son cuestiones procesales, como por ejemplo haber agotado toda la instancia interna en el país, que la denuncia no sea anónima, tiene que haber un autor, un niño víctima que presente la denuncia, que se haga dentro del año de que se produjo el último acontecimiento de agotamiento de los recursos internos. El comité recibe denuncias individuales y por ese mecanismo puede decir si un Estado violó o no la Convención y decirle al Estado que tiene que reparar esa violación. Cuando yo llegué al comité, yo empecé en el comité en el año 2017 y el protocolo era nuevito. Teníamos 100 casos presentados, pero solo 4 casos registrados. Es decir, de los que se presentaron, solo 4 el comité había dicho que había una presunción de violación y que podía ser admisible. Esos 4 casos, la mayoría de esos 100 casos eran casos contra España de procedimiento de expulsión de niños migrantes. Eran niños que venían de África, que cruzaban en pateras o cruzaban en la frontera en Ceuta, llegaban al territorio español, decían que eran menores de edad y España decía, no, usted es mayor, y los mandaba a un centro de deportación con adultos. El comité, en los casos contra España, determinó que España violaba, al hacer esto, violaba el interés superior, el debido proceso, y determinó que España debía tomar determinadas medidas. El test de determinación de la edad en España, que utiliza España y que utiliza la mayoría de los países europeos, es un examen de muñeca, una radiografía de muñeca. Es un test que desarrollaron unos médicos en el año 1954, que se llama el test de Greulich y Pyle. Ese test se desarrolló sobre caucásicos, es decir, no es un test que esté adaptado a personas que provienen de África, donde la morfología es diferente, y ese test da un error de paralaje de +/-2. A España siempre le daba, cada vez que lo hacía, le daba +2, entonces le daba siempre que eran adultos y los deportaba. El comité, cuando recibe un caso, puede dictar medidas cautelares, y las medidas cautelares lo que tienden es a evitar un daño mayor o un daño irreparable, y el comité, las primeras cautelares que dictaba era no deportar, y al final determinó violación de España a la Convención por no respetar el debido proceso, el interés superior y el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta y asistido por intérprete. La jurisprudencia del comité con los años, los primeros 200 casos eran todos sobre este patrón de migrantes. Hasta que empiezan a aparecer casos que exigen un esfuerzo de desarrollo del razonamiento del comité mucho más interesante. Hay un caso que es de una niña marroquí que vivía en Melilla. Esa niña, sus papás eran sin papeles, vivían del lado español, pero España argumentaba de que esas familias vivían en Marruecos y cruzaban a España para usar el sistema de salud y educativo. En realidad, esta niña vivía con su familia en Melilla y cuando cumple la edad de ir a la escuela no la inscribe porque ella no tiene forma de acreditar el domicilio, porque alquilaban una casa a través de un testaferro. Esa niña todos los jueves organizaba una protesta frente
al Ministerio de Educación de Melilla y decía, con 80 niños que estaban en la misma situación, protestaban, queremos estudiar, queremos estudiar. Hasta que los abogados de la Universidad de Málaga presentan el caso de esta niña y el comité dicta una cautelar de que esa niña debía inscribirse. Y España la inscribe. Y empiezan a caer los casos. Ese caso fue un debate interno bien interesante porque era la primera vez de un derecho económico, social y cultural. Y siempre se cree que estos derechos son los que tienen costo económico. Los civiles y políticos se cree que no, entonces son más fáciles de dar una cautelar sobre un civil y político y no sobre un económico, social y cultural, porque implica otro tipo de costos para el Estado. Y en el debate fue súper interesante. A mí, cuando llegan estos casos, soy uno de los que siempre opina a favor, me tiro al agua fácilmente, soy pro niño en estas cuestiones. Y ahí se dio un debate entre mi colega sudafricana y yo, y decidimos dar la cautelar. Lo más impactante fue que el abogado filma el día que le llega a la niña la comunicación del que el comité había aceptado y otorgado una cautelar a su favor. Y la niña leía el documento emitido por nosotros, que es lo más anti-niño que hay, un lenguaje súper formal de Naciones Unidas, y la niña leía ese documento con un español mejor que el mío, pero cuando termina de leer, el abogado le dice, ¿y eso qué significa? Y la niña dice, que voy a ir a estudiar. Y yo compartí ese video con mis colegas que no hablan español, con la mayoría, en el comité somos 3 los que hablamos español, en ese momento éramos 2 nomás, pero lo gestual de la niña era tan fuerte que los casos que empezaron a venir con el mismo patrón salían con los ojos cerrados. Hasta que en un caso que el niño había perdido 2 años de ir a la escuela, los abogados dijeron queremos que en este caso ir hasta el fondo. Y el comité determinó que España había violado el derecho a la educación de ese niño, el artículo 2, el de no discriminación, y que debía reparar al niño otorgándole una indemnización económica, que debía darle una asistencia pedagógica para que el niño recuperara el nivel que había perdido para estar a la misma altura de sus compañeros de año, y que debía durante 2 años, que fue el tiempo que él perdió, darle todos los materiales educativos que el niño necesitara como reparación. Ese fue el primer caso. Lo que tiene el comité es que permite aterrizar los estándares a la condición de niño. Entonces, y lo voy a explicar con 2 casos. Tuvimos un caso contra Finlandia, era una pareja de mamás lesbianas que huye de Rusia porque tenían un bebé, un niño de 3 años, que en el jardín recibió todo tipo de ataques por la condición de su mamá, de sus mamás. Golpes, violencia, discriminación muy fuerte, no solo de sus compañeros, sino de toda la escuela. Y las mamás en el 2018 disparan de Rusia a Finlandia, pero Finlandia inicia un proceso de deportación de las mamás. Y el comité determinó que ese niño no debía ser deportado porque había riesgo de vida. Y para la no deportación aplicó una regla del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de no devolución, que es un principio duro del derecho, que solo funciona cuando hay riesgo de vida, de que la persona sea desaparecida o sea torturada cuando vuelva al territorio del que disparó. Pero en este caso, el comité dijo que además de esas 3 condiciones, cuando se trata de un niño, el grave riesgo en términos psíquicos y emocionales era una causal para aplicar la no devolución. Entonces, el comité aterrizó a la condición del niño, el estándar, planteando de que no es lo mismo un adulto que un niño. Pero yo lo voy a explicar en un caso que tuvimos contra Perú, que es el caso más emblemático que tenemos hasta el momento, en donde cierra el razonamiento del comité y la reparación, para mí, son de las más redonditas que tenemos. El caso es de una niña que se llama Camila,
que fue violada por su padre, una niña indígena peruana del interior de Perú, violada por su padre desde los 9 hasta los 13 años cuando queda embarazada. Esa niña va a la posta de salud con su mamá, que tiene una discapacidad importante, le faltan sus piernas, y va a la posta de salud y le dice a la doctora que ella quiere aborto por violación, que es una causal que en Perú está legalizada. Y el sistema de salud no la escucha y la obliga a cursar el embarazo. Hasta que Camila tiene un aborto espontáneo y no tiene peor suerte que encontrarse con un fiscal y un juez que la criminaliza. Entonces al comité llegó el caso Camila y el comité determina que el Estado peruano en el caso Camila violó la convención, pero el comité cambia la forma en que hasta ahora en el ámbito de la jurisprudencia de derechos humanos se venía razonando sobre el impedimento del acceso a aborto. La Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos y la CEDAW habían dicho, hasta el caso Camila, que el impedimento del aborto era una violación del derecho a la vida privada de las mujeres, por el tema de la libre disposición del cuerpo de la mujer. Pero en el caso Camila nosotros no podíamos usar ese argumento porque era una niña. Entonces el comité determinó que el Estado peruano, al haber hecho eso contra Camila, violó el artículo 2 de la Convención sobre no discriminación, violó el artículo 6 sobre derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, porque puso en riesgo la vida de Camila, violó el artículo 12 de la Convención sobre el derecho de la niña a expresarse y a que su opinión se tomara en cuenta, violó el artículo 16 sobre el derecho de Camila a recibir información suficiente y adaptada a su condición y su edad, violó el artículo 19 que dice que Camila debía vivir una vida libre de violencia, violó el artículo 24 del derecho a la salud, al sistema de salud obligarla a cursar el embarazo obligó a hacer algo que impidió el ejercicio del derecho a la salud, y violó el artículo 37, porque a Camila con esta actitud el Estado la sometió a trato cruel, inhumano y degradante. Y el comité determinó que el Estado peruano debía indemnizar económicamente a Camila, que tiene que cambiar todos los protocolos de salud para que los médicos adapten los protocolos a la condición de niña o adolescente, que debe formar a todos los médicos en cuestiones para trabajar con niños y niñas, que a Camila se le debía brindar orientación psicológica y apoyo emocional por el impacto es lo que le hicieron vivir a Camila, y que la decisión de Camila debía traducirse al quechua y difundirse en la comunidad para que la comunidad entendiera la decisión que el comité había emitido. Ese es uno de los casos más redondos del comité y es lo que permite el procedimiento de comunicaciones individuales. Es cuando nosotros recibimos una denuncia. Ahora recientemente tuvimos una resolución sobre pueblos indígenas, pero no son pueblos indígenas de nuestra región, son indígenas de la Laponia nórdica. Es un caso contra Finlandia. Una líder indígena se presentó con las niñas de la comunidad y reclamaron al comité que Finlandia había violado el derecho a la consulta previa de las niñas y el derecho del artículo 12 de expresar su opinión en un proceso de autorización de explotación minera en la zona del Polo Norte. Y el comité determinó que Finlandia, al no consultar a las niñas, violó el artículo 12 de la Convención. Y esto es lo que va haciendo avanzar al comité en el desarrollo de su jurisprudencia y de los estándares. El caso Camila, inmediatamente al caso Camila, Camila tiene 18 años ahora, ya es una joven,
Pero inmediatamente al caso Camila, en Perú, una niña de 11 años, llegó al comité una denuncia por una niña de 11 años embarazada también producto de violación de un tío y un papá, de una comunidad también indígena. Y el comité determinó una cautelar de que el Estado debía interrumpir el embarazo por la causal que está habilitada en el Código Penal peruano. Esa niña fue monitoreada por el Defensor del Pueblo, por UNICEF, el UNFA y el Ministerio de la Mujer, y se logró trasladar porque los médicos de la comunidad donde ella se encontraba no se animaban a hacer el aborto por miedo a represalias de la comunidad. Por ejemplo, Camila no puede volver a la comunidad porque la comunidad no la recibe. Y con esta niña los médicos no se animaban a interrumpir el embarazo y es trasladada en un helicóptero a Lima, y en Lima se interrumpe el embarazo. La niña ahora está bien de salud, la mamá también está con acompañamiento, pero ahí tenemos también que una cautelar funcione. El comité dictó una cautelar, evitó un daño mayor. Este es el Paraguay. De Paraguay hay 2 casos en el comité, son casos de custodia, no de derecho de visitas, y hay una investigación abierta a Paraguay, ya está cerrada. Yo no les puedo decir el contenido de esa investigación porque es confidencial, pero en los próximos días esa investigación va a ser publicada. Es la segunda investigación que cierra el comité, que es la otra posibilidad. La primera fue contra Chile y fue por la muerte de niños en el Sename. El comité determinó que había violación grave y sistemática de la Convención y estableció un montón de medidas que el Estado chileno está cumpliendo. Entre ellas, la instalación de una comisión de verdad, justicia y no repetición de los crímenes que ocurrieron con los niños bajo custodia del Estado. Para ir cerrando, como decía, la Convención, como dijeron acá, la Convención está por cumplir 35 años en 20 de noviembre de este año. Dicen unas autoras que los 35 años con las 196 ratificaciones es un indicador de que en el año 1989 la comunidad internacional dio muestras de la existencia de una comunidad moral universal que reaccionó frente a las condiciones de humillación que las instituciones y los adultos sometíamos a los niños. Eso es un indicador de lo que generan los niños, lo que generan los derechos del niño en nuestras sensibilidades. Pero 35 años después, esa comunidad moral universal, viendo a lo que está pasando en el mundo, nos deja a todos muy asolados y azorados. Porque además la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre en realidad en la vida de los niños es muy grande. Nosotros examinamos al Estado paraguayo y en el Estado paraguayo se confirman las tensiones que existen sobre los derechos del niño alrededor del mundo. Como se dijo, los 90 fue una época fermental, cambiaron todas nuestras leyes, se adoptaron estrategias, pero eso tuvo poco impacto en la vida de los niños y de las niñas. El comité está muy preocupado y hace 2 años mi colega japonesa, que en ese momento era presidenta, llamó la atención en la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo que los derechos de los niños en este momento histórico están más amenazados que nunca y que hemos recibido testimonios de diferentes organizaciones, de los propios niños y de los defensores de derechos humanos que confirmaron tendencias altamente regresivas en los pequeños avances que teníamos en los derechos del niño. Mikiko Tani, que es mi colega japonesa, decía que estamos cada vez más preocupados porque en foros intergubernamentales como el Consejo de Derechos Humanos
se cuestione la condición de los niños como sujetos de derechos al amparo de la diversidad sociocultural y religiosa y los valores y tradiciones familiares. Que bajo ese argumento se ponga en cuestión el núcleo central de la Convención, que es el sujeto de derechos del niño y el derecho del niño a expresar su expresión, que se concreta en la cuestión de la autonomía y el derecho a la participación en nuestra región. Si a mí me dicen sintetizar una imagen de cómo está la situación de los derechos del niño en nuestra región, yo usaría la de un movimiento pendular. En nuestra región, la situación de los derechos del niño se mueve entre ellos son los más pobres de la población, y cuando se mueve para este otro lado, son los más criminalizados. En nuestra región, las personas menores de 18 años son los más pobres y son los más criminalizados. Y ese movimiento pendular todavía no ha cambiado y tiende a recrudecerse. Si uno mira lo que está pasando en algunos países de nuestra región, eso debería alertarnos. Falta de datos sobre cómo están los niños. Esta es la Facultad de Ciencias Sociales. Ustedes saben que sin evidencia no se puede formular política pública. Se necesita evidencia para saber dónde se está parado, para formular la política pública y después para evaluarla. Nuestros estados tienen datos endebles, recogidos de manera fragmentada, descoordinada. Los órganos encargados de la rectoría tienen poco poder, tienen poco músculo. Lejos están de ser los rectores de las políticas de infancia. Una cosa caracteriza y es la descoordinación de nuestras políticas y una acción interinstitucional fragmentada. La privación de libertad sigue siendo la medida preferente usada por nuestros sistemas de justicia. Al Paraguay le hemos dicho, tiene que avanzar en un sistema de sanciones no privativas de libertad y con base en la comunidad fuerte y dejar de usar la privación de libertad de acuerdo a nuestra observación general número 24. Pero también la institucionalización de niños que han perdido el cuidado parental sigue siendo la principal respuesta de nuestro sistema institucional. Las guerras. El año pasado, el 20 de noviembre, nosotros en nuestro comunicado de celebración de los 34 años de la Convención decíamos, este es un momento de celebración, pero en el estado actual del mundo no podemos celebrar nada. Los niños son las principales víctimas de todas las guerras que están ocurriendo en este momento en el mundo, en particular la de lo que está pasando en Palestina, en Gaza. La migración, el cambio climático, los riesgos en el entorno digital, la impunidad de los crímenes contra los niños, los embarazos precoces, las muertes de las madres adolescentes, la trata y la explotación sexual, la violencia, la tortura, son parte de las cosas que ustedes van a descubrir en nuestro documento de recomendaciones. Ustedes conocen mejor que nadie el criadazgo, la condición de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en Paraguay son los peores de los peores que se le ponen las condiciones de vida. Los más pobres de los pobres son quienes están pasando hambre, son quienes sufren las condiciones del envenenamiento de la tierra, el aire y el agua. Y eso no puede seguir ocurriendo. Por eso nosotros elaboramos ese documento de recomendaciones y observaciones. Todo esto se agravó con la pandemia. La pandemia fue un evento inesperado, pero la pandemia lo que hizo fue generar una catástrofe generacional en términos de lo que UNICEF ha dicho ocurrió en la educación. Hoy, la mayoría de los países ha retrocedido 20, con suerte, años atrás, pero en los peores casos 30 y 40 en comprensión lectora y cálculos matemáticos de los niños como consecuencia de la pandemia. Ese es el escenario
que tienen que enfrentar los maestros, los educadores y los profesores en nuestra región. La retracción económica ha aumentado la pobreza, la cancelación de servicios básicos ha hecho aparecer de una manera preocupante enfermedades erradicadas por los miedos que se han generado por las fake news, por la vacunación durante la pandemia y el retroceso que ha habido en términos sanitarios. El índice de desarrollo humano hoy ha retrocedido 3 puntos en todos los países como consecuencia de lo que ocurrió en la pandemia. Los niños tienen problemas de nutrición, tienen problemas de hambre, la angustia, la depresión, la alteración del sueño y la exposición de peligros en línea son la característica de estos tiempos. Recientemente examinábamos a Francia y en Francia las autoridades han indicado que los adolescentes duermen un 80% menos y los niños menores de 6 años duermen un 50% menos como consecuencia de la exposición a las luces de las pantallas, de los computadores y de los teléfonos celulares. Pero no todo está perdido. Nosotros tenemos que pensar, la convención fue un evento importante y nosotros tenemos que reconstruir nuestro vínculo con la tierra fundamentalmente, porque tenemos que dejar un planeta en mejores condiciones de lo que lo recibimos. Tenemos que pensar en términos de nuestra lucha por los derechos del niño, en términos de una alianza universal y no solo retórica. Y no tenemos que ser ombliguistas de los derechos de los niños. A mí la lucha por los derechos del niño tiene que ser una lucha que trascienda otras luchas, que incorpore otras luchas. La lucha de los pueblos indígenas, la lucha de los afro, la lucha de la diversidad sexual y la lucha de las mujeres tiene que ser una lucha también que incluya la lucha de los derechos del niño. Parte de eso ustedes lo van a encontrar en nuestro documento de recomendaciones. En un país, en un momento en donde un ministro públicamente decía, inaugurando una escuela rural aquí, que en esa escuela no iban a ir niños homosexuales. En un país que, como nunca, está sintiendo lo que es el discurso de odio contra algo que llaman ideología de género. Y por eso nuestra lucha tiene que ser parte de una alianza que no solo nos haga mirar el ombligo. Y tenemos que hacer relecturas de la Convención. Mandela decía, la Convención de los Derechos del Niño es un documento vivo. Y cuando Mandela decía eso, que quizás no se comprendía, Mandela lo que quería decir es que la Convención admite relecturas. Y relecturas que tengan que hacer actual esa lucha que en 1989 se inauguró cuando por aclamación se adoptó la Convención. Yo termino con un poquito de esperanza, aunque me calificaban de pesimista. Con 2 autores. Hace un poco leí un texto de Giorgio Agamben, un filósofo, Agamben, que me gusta mucho. Me parece que en este artículo se pasó de negativo, contestándole a un artículo de Hannah Arendt. Agamben dice que los tiempos que vienen para los niños no son los tiempos de una expectativa positiva, de esperanza positiva, ubicándolo en una ciudad. Agamben dice que el futuro está marcado por Auschwitz. En ese texto que contesta a Arendt, Arendt en el 59, en los escritos judíos, escribió un texto que se llama Nosotros los refugiados. Arendt fue una refugiada. Y en ese texto Arendt contaba la experiencia de los refugiados cuando llegan a una nueva sociedad. Y llegan con todo lo nuevo, con toda la diversidad cultural y irrumpen en un nuevo escenario con todo eso como novedad. Y enriquecen la vida cultural, la vida social. Arendt decía que los refugiados, los migrantes, las mujeres, los niños, son la vanguardia por eso,
porque llegan a las sociedades con esa novedad de una existencia que enriquece la vida cotidiana. Y Arendt decía que el futuro, entonces, si pensamos en esos grupos sociales, es Atenas. Solo puede ocurrir una cosa: se expande la democracia. Entonces, cuento esto porque a mí me cuesta todavía ser tan negativo como Arendt, como Agamben, diciendo que el futuro es Auschwitz. Yo quiero creer, como Arendt, que el futuro con los niños, con los grupos que son la vanguardia, es Atenas, que solo es posible la expansión de la democracia a partir de la experiencia de esos grupos. Gracias. Gracias Luis, por toda esta recapitulación también de cómo funciona el mecanismo de la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña, del y del adolescente, del rol del comité, y hacernos transitar un poco las reflexiones acerca de las diferentes posibilidades también que tenemos como sociedades de poder acudir e instar a este mecanismo de derechos humanos, que finalmente en algo se traduce en cuestiones concretas, como en este caso en las observaciones finales, que un país, en este caso Paraguay, debe adoptar o por lo menos tener en cuenta al momento de poder pensar, reflexionar, analizar, pensar e implementar sus políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas de niñez y adolescencia, no podemos dejar de pensar en el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que también está establecido en nuestra ley a través de la ley 1680 y que es parte de los avances de nuestro Estado. Así que para poder analizar y pensar y aterrizar un poco más en nuestra situación, le voy a dar la palabra a Eve Otero. Ella también fue directora de la CEDIA en una época anterior y tiene una larga trayectoria también en derechos de niñez y adolescencia. Adelante, Eva. Buenas tardes a todos y todas. Realmente muchas gracias a la CEDIA por invitarme y por seguir realmente pensando que hay algo que yo pueda aportar a pesar de que ya no estoy tan activamente dentro de la CEDIA. Gracias a la FACSO, a las autoridades aquí, Alejandra Garay y Nidia Batilana. Quiero reconocer a las estudiantes, también que hay muchas del diplomado aquí de Desigualdades y Derechos de la Niñez, y colegas y compañeras como Alcira, que de repente ahora cuando hablemos de los sistemas me van a ayudar verdaderamente. Pero antes de empezar con lo mío, quería realmente... Yo me quedé muy emocionada realmente con lo que dijiste, Luis, muy movilizada, no sé ustedes. En todo caso podemos respirar todos un poco, yo voy a respirar. Porque realmente este tema del futuro de los niños no es pequeña cosa, ¿verdad? Y verlo con optimismo, con pesimismo o con un poco de las dos cosas y en una línea del medio, tratando de verlo objetivamente, por eso la importancia de los datos aquí, no es pequeña cosa, ¿no? Y es algo que justamente en el diplomado estábamos viendo, porque hay como una tendencia de repente a que nos pase esto de ver todo, ¿no? Y entonces todo muy negativamente, todo muy gris y no poder ver los pequeños avances, ¿no? Yo creo que también en esto, para mí es un hermoso reencuentro con Luis, que habla de algo que se logró en la región. Un grupo humano de profesionales que venimos trabajando desde la aprobación de la convención, verdaderamente desde hace 30 años, en distintos niveles, pero es un grupo humano que ha transitado en distintos lugares, con distintas funciones, pero nos hemos mantenido siempre como coaliciones, que es lo que CEDIA es, ¿verdad? Pero esto es a nivel regional, coaliciones de coaliciones, lo que no es poca cosa, porque si miramos los distintos colectivos, mujer, indígenas, campesinos, incluso no siempre hay colectivos tan fuertes y tan que han cohesionado y perdurado en el tiempo, ¿no es cierto? Así que yo creo que ese es algo positivo que sí podemos rescatar, que por supuesto esos colectivos no van a solucionar los temas de la niñez o las desigualdades en América Latina, pero son los que están trabajando y están en posiciones
muy interesantes. Y fíjense esto que Luis, en la posición que está Luis, ¿verdad? En un lugar en que puede marcar una diferencia que no es solo para una niña o un niño, sino que eso es un caso paradigmático que sienta precedente y puede modificar legislaciones y puede modificar prácticas, ¿no es cierto? Y como decía Luis, en los años 90 nos munimos de todas las legislaciones y pensamos que eso automáticamente, muchos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que las más ingenuas, yo incluida allí, pensábamos que las legislaciones en sí, por sí mismas, iban a cambiar la realidad de todos los días, ¿verdad? De los niños. Después nos dimos cuenta que no, que ese era el primer paso, pero era el paso que nos abrió la puerta para poder instalar políticas, para poder instalar institucionalidad, y a partir de ahí tampoco eso va automáticamente a cambiar, pero fue el cambio para muchos niños y en el cual aún estamos, ¿no es cierto? Hoy me gustaría... sí. Les voy a decir una cosa, que este PowerPoint es como una práctica. Yo creo que acá practiqué cómo ser imperfecta presentando un PowerPoint, así que yo me voy a reír de mí. No es una falta de respeto a ustedes, sino que es una dificultad mía, pero sí que si está como muy horrible es porque son las limitaciones, ¿no? O por ahí buscamos un poco la imperfección ya a esta altura. Pero creo que sí... está el contenido que queremos ver acá. Podemos pasar, entonces la idea es poder ver, ven que hay un sistema, creo que esto se prendía para acá, y sí, voy perdiendo las flechas, espera. Ayer ya perdí las flechas en mi presentación. Ah, bueno, ese pasa. Ah, y la flecha está acá. Ah, muy bien, acá la encuentro. Esto es un láser, ¿verdad? La perdí, pero no importa. Acá entonces tenemos dos sistemas. El sistema que todos conocemos, que está dentro de lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el de la protección y promoción, y que esto es del año 2001, e incluso de antes, ¿verdad? 2001 es cuando se aprueba el Código, pero esto hace relación realmente a todo un trabajo que en realidad vamos a ver que no lo inventamos aquí en Paraguay, sino que es una aplicación del modelo que funcionó y funciona en Brasil. Y ahora vamos a ir viendo los detalles de esto. Luego vamos a ver cómo estos dos se van relacionando con el sistema de protección social, que fue lo que se conoce ahora como SPS, ¿verdad? Instalado en el 2021 por decreto nacional. Lo otro es una ley, esto es un decreto. Y este tiene que... Ahí está. Bueno, entonces... vemos que en realidad, a ver un poco, los que conocen este esquema, este es un esquema clásico, disculpen que se ve muy mal, ¿verdad? Lo voy a traducir. Este es el Sistema Nacional de Promoción y Protección, con un consejo municipal en el color verde, un consejo departamental, ¿sí? Y el Consejo Nacional de la Niñez. Todos estos consejos están encargados de diseñar la política. Realmente estaba mucho peor de lo que pensé. Bueno, ok. Expliquemos entonces. Estos consejos son realmente los que están encargados de formular, coordinar, orientar, miren todos los verbos que tienen, supervisar, ejecutar y controlar las políticas, programas y acciones en los 3 niveles, ¿verdad? La política se formula a nivel nacional, en el Consejo Nacional, y de allí se desgrana y se va bajando y aplicando en el nivel departamental y en el más cercano al niño y a la niña y al adolescente, que es el municipal. O sea, el Consejo Municipal y el ámbito municipal es el más cercano a conocer y entender qué está pasando con niños y niñas en mi comunidad, ¿verdad? El departamental en todo lo que serían lo que es ese departamento, y las políticas a nivel nacional, que es donde se formulan y se producen este tipo de seguimientos, ¿verdad? Pero entonces supone algo bien complejo, porque no es solamente un ministerio de la niñez. En realidad, vamos a ver, supone hasta también el Poder Judicial, o sea, extra Poder Ejecutivo, ¿sí?
Entonces son un conjunto de organismos y entidades y servicios que se estructuran e interactúan en torno a la competencia institucional de cada organismo, ¿verdad?, en función a la promoción y protección. Vamos a ver acá cómo lo ven, y acá voy a estar mezclando un poco, pero no se confundan mucho, porque la verdad que un poco es confuso. El sistema de protección social, que es instalado mucho más tarde, ¿verdad?, que el de niñez, lo ve aplicado a la protección social como un articulador desde la perspectiva de derechos ciudadanos y a lo largo del ciclo de vida. Esto es muy importante, o sea, que pretende realmente la protección desde cero hasta prácticamente la muerte, ¿verdad?, hasta la última edad de vida, con estrategias específicas. Entonces, hay una mirada a niñez, a juventud, niñez, adolescencia, juventud, trabajadores y trabajadores, adultos mayores, en lo que es la oferta de políticas y servicios públicos. Entonces se aplica el enfoque de derechos humanos, etc. Tiene realmente todo en conjugación con lo que es el sistema de niñez. Entonces, en cierto nivel, vamos a ver algún dibujo, este viene peor todavía, pero es grande por lo menos. Por lo menos es grande, ¿verdad? Es muy feo. Aquí, si hay comunicadores, pueden decir que es horrible, pero por lo menos es grande y es visible. Fíjense que tenemos la misma idea, la misma lógica. Tenemos lo distrital, que en el de niñez lo llamamos municipal, lo departamental y lo nacional, con las mesas. Entonces tenemos mesas de protección acá abajo, social departamental, mesa de protección social departamental y distrital. Claro, la conformación de esas mesas implica actores e instituciones que a veces son las mismas que vemos en los consejos y a veces vemos una duplicación. Y acá nos preguntamos cuán articulado está o cuán duplicado, ¿verdad? Y la verdad que no puede haber una respuesta válida para todos los casos. Habría que ver cada mesa en particular y cada distrito en particular y ver cómo están viviendo esa experiencia de articular, que es desde ya bastante nueva para Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué digo que es bastante nueva? Por ejemplo, Paraguay, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Argentina, parte de un piso muy bajo, con poca trayectoria o tradición en lo que se llaman las políticas de bienestar, que son las políticas sociales y los derechos grandes, no son ni los de los niños, ¿verdad? No había esta tradición. Entonces, el piso del que se parte, o sea, incluso no había una presencia muy grande del Estado para los ciudadanos, y mucho menos a nivel municipal. La figura de los intendentes, de las intendentas, nunca fue una figura que se ocupara de lo social, era una figura que se ocupaba de los caminos, de los impuestos, de las infraestructuras, pero nunca de la vida de las personas, de los ciudadanos, y mucho menos de las niñas y los niños. Entonces, el nivel del que parte Paraguay no parte de un nivel como sí tenían Uruguay, Argentina, un poco Chile, ¿verdad?, en que había una trayectoria de reconocimiento de los derechos, de instalación de ciertas políticas, especialmente las de educación, las de salud, las de previsión, ¿verdad?, las de previsión social. Todo esto no existía. Entonces, hay una desventaja ahora, porque hay que instalar todo, como que el país creció y se vino todo muy grande y ahora hay que instalar todo de golpe, ¿verdad?, porque hay un reclamo y porque hay un atraso. Por supuesto, esto no es casual, esto va de la mano de la dictadura. Este es el precio que estamos pagando y lo seguiremos pagando, ¿verdad? Porque, a ver, no es que debamos pagarlo, nos guste, pero es una consecuencia, ¿verdad?, de la postergación de los derechos. Entonces, encima estamos hablando, si hay un rezago como país en comparación a otros países de la región, además estamos hablando de la instalación de estos dos sistemas. Estamos hablando de procesos que se instalan a largo plazo y que para esa instalación hay una larga duración. Puede ser un poco más corta, un poco más larga, pero, a ver, es difícil de explicar, ¿verdad? Porque un programa puedo instalarlo rápidamente, pero tal vez
a largo plazo se desarma, ¿verdad? O se arma otra cosa porque vino otra administración y comprende que hay que hacerlo de otra forma. Entonces ahí se produce un retraso, ¿verdad? Una vuelta atrás. Bien, y estas decisiones para esta instalación requieren un consenso político, ¿verdad? Y también requieren de un proceso integral de desarrollo del país. O sea, uno no instala una política en un vacío, sino que tiene que haber una infraestructura de país que realmente posibilita que eso se vaya dando. Bueno, este es el gran... Pero esto lo van a encontrar, este es tan viejito, este esquema, así que bueno, este es más nuevo, como lo vimos antes. Pero fíjense lo ambicioso que es, lo ambicioso que son los dos sistemas. Está bien, porque son los modelos, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que poner la vara alta, ¿verdad? Ahora, trabajar cada una de estas dimensiones y que se produzca esta confluencia, esta convergencia, ¿verdad? En eso estamos. Y acá es simplemente algún listadito de las cosas que en niñez al menos supone la instalación del sistema de niñez. Cuando hablaba Luis hoy del tema de que se encuentren distintas vías diferentes a lo que es la privación de libertad, es básicamente la desjudicialización de los problemas que son sociales, que no son criminales. Un adolescente que roba un peluche o un celular es un problema social, ¿sí? Pero ¿cuál es su respuesta? La respuesta es judicializarlo. Se lo priva de libertad, aunque sea por poco tiempo o más tiempo, pero entra y sale, y mientras que entra y sale, entra en la escuela, que sabemos que son los centros de privación de libertad, que no son precisamente lugares de reinserción. Entonces, si bien, fíjense que desjudicializar implica trabajar con el Poder Judicial, que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos desjudicializado, pero como lo que estaba mostrando un poco Luis, la vuelta atrás. Hay una vuelta atrás a judicializar algo que por ahí antes algún programa social había y ahora no hay, o están debilitados, o no tienen presupuesto, o el alcance es para 20 adolescentes. Entonces la complejidad es porque también en el Poder Judicial no todos los operadores del sistema de justicia continúan capacitándose o están dentro de lo que es la doctrina de la protección integral. Hay también un retroceso, en cierta forma. Bueno, desinstitucionalizar, sí, es muy fácil y es muy linda la palabra, pero esto implica recursos, implica infraestructura, implica trabajo con los operadores, implica trabajo con el Parlamento, y ahí tenemos otro poder del Estado, ¿verdad? El sistema implica una pelea permanente en el Parlamento, deberíamos tener un equipo permanente de lobby, asesoría y cabildeo, ¿verdad? Para lo que es la instalación de las políticas, lo que es el aumento de recursos presupuestarios, ¿verdad? La corresponsabilidad y la articulación intersectorial como la gestión asociada y conjunta, esto ya es interministerios, más en el Ejecutivo estamos, ¿verdad? También un poco con las políticas del Poder Judicial también, pero ya solamente a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo, fíjense lo difícil que es interactuar, ¿verdad? Interlocutar. Ya son distintos paradigmas, porque estamos hablando de educación, salud, economía. Economía es como un río que va por otro lado, ¿verdad? O sea, jamás se enteró, no sé, el otro día mencionaban de que podíamos crear, ayer justamente, que podíamos generar como país, alimentar a 100 millones de personas, eso decían, ¿verdad? Con la cantidad de soja que podemos llegar a producir. Pero parecería que no somos conscientes de que hay un 30% de pobreza o de niños que no están alimentados. Entonces, todo el sector económico, incluido en el Ejecutivo lo que es el equipo económico, lo que se solía llamar como el equipo económico, como que no hay una interacción muy clara con el área social, ¿verdad? A pesar de que están, en teoría,
a partir del sistema de protección social, sentados en una mesa en la cual pueden al menos interlocutar e interactuar mucho más que antes. Y eso ya es un avance. Bueno, entonces, ¿por qué se habla acá del gabinete social y de la unidad técnica? Porque es de donde un poco leyendo la literatura y con alguna experiencia, ¿verdad? Hay gente que lo puede mencionar con más propiedad, es donde nace el sistema de protección social, ¿verdad? Es la instancia rectora y normativa y que articula estas políticas sociales. Pero ahora esto cambió su estructura. Esto dependía antes directamente de presidencia, lo que significaba también con una institucionalidad de más peso, de más presencia, a estar instalado dentro de un ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la pregunta es cuánto ese Ministerio de Desarrollo Social puede convocar y ser referencia de igualdad en cuanto a poder, ¿verdad? Porque estamos hablando de poder. Dentro de los ministerios hay poder, hay ministerios de primera y de segunda. No. Entonces, ¿cuánto puede hablar e interlocutar con los otros ministerios para impulsar su misión, ¿verdad? O lo que quiere? Esa es una pregunta, ¿verdad? Es así como una duda, ¿no? Bueno, estas son cuestiones del sistema de protección que un poco responde, porque es interesante, si bien las observaciones del comité que Luis, sobre Paraguay, ¿verdad? Que Luis nos trajo, hay un esfuerzo grande. Hay un esfuerzo grande y hay un buen diseño. El diseño del sistema de protección y promoción es bueno y está aprobado. Lo bueno es que está aprobado en un país mucho más complejo como es Brasil. Así que puede funcionar bien acá, porque somos menos, bueno, pero tiene sus vaivenes y tiene sus limitaciones, ¿verdad? Algunos elementos claves para la instalación de un sistema de protección para niñez. Bueno, la estrategia nacional, que realmente esté clarísima cuál es la estrategia nacional con respecto a niñez, ¿verdad? Una sociedad informada, un sistema de justicia adecuado a niñez, un marco legal, que en eso realmente Paraguay tiene uno de los mejores marcos, incluso en la región entiendo yo que es el único que tiene ministerio de la niñez. Creo que ningún país tiene ministerio de la niñez o de ese rango. Hay secretarías o están a veces dentro del Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de están dentro del Ministerio de Familia, pero como Ministerio de la Niñez, Paraguay sigue manteniendo eso, que lo hemos defendido muchísimo porque ha habido muchas iniciativas de cambiar la ley y de que desaparezca como ministerio y que entre en otro, ¿verdad? Y eso es un avance. Ahora, sí, es bueno seguir teniendo un Ministerio de la Niñez. Nominalmente es bueno. Ahora, en los hechos, marca cuál diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que marca? Porque al final su presupuesto tampoco es ¿no es cierto? No se compara con lo de los otros ministerios. Entonces es como una cal y una de arena, ¿verdad? O sea, en fin. Bueno, y en el sistema de protección social, bueno, evidentemente está la política pública basada en enfoque de derechos con el objetivo de mejorar la calidad de vida y a lo largo de los distintos ciclos de vida. Esto es muy interesante, el ciclo de vida, ¿verdad? Acá vemos todas las distintas poblaciones con calidad de los hogares, entorno de los lugares y las comunidades, teniendo en cuenta también lo que es medio ambiente y lo que es territorio. Bueno, estos es un poco los criterios de priorización y en qué estamos, o sea, cuáles son a esta altura en lo que se avanzó. Aparte de tener todo el desarrollo, ¿verdad? Conceptual y de modelo de gestión, hay 22 territorios donde en este momento se está aprobando un plan, lo que es un PAT, ¿verdad? Un plan de acción territorial definidos, que son 22 de los distritos más pobres, ¿verdad? Con criterios establecidos verdaderamente, y que esto creo que puede ser un buen pilotaje, ¿verdad? De cómo se sientan los actores, cómo coordinan, cómo se conocen,
cómo discuten, cómo se respetan, ¿verdad? Sería muy interesante poder que alguien pudiera registrar, ¿verdad?, estos procesos, que podamos aprender de eso para cuando se vuelva a replicar en estos otros 20 o 30, lo que sean municipios, entendiendo que son 254 municipios en Paraguay, ¿verdad? Esto es 22, es como menos del 10%. Pero no importa, es de calidad, no es de cantidad, no es una carrera esto, porque después puede crecer exponencialmente si también crecen los recursos y la experiencia es positiva. Pero si no hay un registro, y acá entramos en todo el tema de datos, registro de proceso, registro de calidad y datos, no vamos a poder tener un aprendizaje que nos posibilite una réplica en los otros distritos. Y la pregunta, ¿duplicamos o hay sinergia? ¿Verdad? Y hay que cuidar esto, porque por ahí estamos duplicando, pero estas son cosas siempre de la política pública, ocurre siempre. Bueno, y estas son algunos de los ejes del sistema de protección social, ¿verdad? Que vamos a ver que todos ellos le favorecen y potencian a la niñez, tanto a la primera infancia, que es donde hay un énfasis muy alto, pero también a toda la niñez y la adolescencia. Identidad, salud, educación, infraestructura, seguridad y bueno, y esto es un poco lo que estábamos hablando en relación a las observaciones, ¿verdad? O sea, en realidad, si esto funciona, y todos queremos que funcione, va como a potenciar mucho más el sistema de niñez, ¿verdad? Porque no es solo algo de niños, lo que el niño necesita es una comunidad, es una familia o un grupo doméstico, como querramos llamarlo, que esté fortalecido, porque esté dentro de ese contexto su desarrollo. Entonces, necesita esos caminos para no tener que caminar 5 kilómetros a la madrugada a la escuela, especialmente los pueblos indígenas, en este caso, y especialmente las niñas indígenas, que es donde se producen todos los contextos de abusos, ¿verdad? Entonces, todo esto, si va a fíjese, infraestructura, camino de todo tiempo, puentes, viviendas, básico, ¿verdad? Básico ABC, para que los niños puedan realizar esos derechos, ¿verdad? Así que, bueno, creo que acá, ese 6 ya lo vimos, y creo que, bueno, acá son algunos, el tablero de indicadores, porque esto está muy apoyado por la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles son los tableros de indicadores del SPS, del Sistema de Protección Social? Que me parece muy interesante y que son realmente las urgencias mayores que tiene en este momento país, ¿verdad? Para país como Paraguay. Fíjense en el número 7, incremento en la participación en los impuestos directos en el total de la recaudación de impuestos. O sea, el proponerse esto, de tocar el tema de impuestos, ¿verdad? El tema de meter la mano en el avispero, ¿verdad? Y bien. Pero no les van a picar porque están inmunizados. Pero me refiero a que es empezar a discutir, ¿verdad? O continuar discutiendo cosas intocables. Claro, Paraguay en este momento, sí, todo el mundo viene a invertir acá, pero ¿por qué? Porque tenés 4% de interés en tus impuestos, bajísimo. Claro, cualquiera quiere invertir acá y no en Uruguay, que seguro que es 30%, o 25%, o 20%, o al menos 15% para un empresario, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Tampoco es cuestión de que se vuelvan tan caros los impuestos de que nadie venga a invertir, pero hay como intermedios de 4% que paga la soja, a 30% paga en Argentina, alguien que quiere plantar la soja, no sé en Uruguay cómo es, hay de vuelta mucho espacio. Entonces, se podría hacer esta reforma tributaria que realmente no se habla. Y bueno, hay muchas propuestas de que esa reforma tributaria se traduzca en un fondo para la niñez, ¿verdad? Y que se va aplicando a distintos diagnósticos. Bueno, estamos sobre la hora, va adelante. Bueno, y acá son desafíos en que ambos sistemas coinciden, ¿verdad? La implementación de los planes de acción territorial, esta articulación de las acciones, son cosas muy básicas, ¿verdad? Pero
y el seguimiento y monitoreo, con lo que implica de datos, ¿verdad? Datos y seguimiento a las políticas. Bueno, muy bien. ¿Te quedas por ahí? Sí. Bueno, solo para que nos dé como tiempo para poder intercambiar reflexiones y opiniones acá con Luis, con Eve. Gracias, Eve, por acercarnos un poco a estos dos grandes sistemas de protección o de estos dos sistemas de protección social que tenemos a nivel país. Uno centralizado en niñez y adolescencia y el otro como un poco más amplio que mira a toda la sociedad en sus diferentes ciclos de vida, y uno de esos ciclos de vida son las niñas, niños y adolescentes. Y las observaciones finales del comité que finalmente van a tener que traducirse en lo que hacen respectivamente cada uno de estos sistemas, por su lado y en sinergia también, ¿sí? Porque estas observaciones no van a servir de nada si no se traducen en cuestiones concretas para las niñas, niños y adolescentes. Esto da para hablar muchísimo tiempo más. Este documento da para masticarlo, para leerlo, para analizar qué se está avanzando en cada una de las recomendaciones del comité. De hecho, hoy desde el Ministerio de Relaciones Exteriores nos contaron que las recomendaciones ya están alzadas en el CIMORE. Y hay ¿conocen el CIMORE? Es un sistema de monitoreo que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para todas las convenciones que el Paraguay ratifica, ¿sí? No solamente de Naciones Unidas, no solamente del Comité de los Derechos del Niño, sino también de otros mecanismos de derechos humanos. Ya están cargadas las recomendaciones y cualquier persona puede entrar a mirar y ver cuál es el estado del avance según el Estado o según los gobiernos.